La vela fue clasificada como alto secreto. Fuera lo que estábamos haciendo, no querían que nadie lo supiera, ni los rusos, ni los chinos, ni el público y, desde luego, tampoco la tripulación. Nos habían mantenido en la oscuridad. Alimentado la mentira de que saldríamos en una patrulla de rutina. Arriba y abajo de la costa, decían. De vuelta en poco tiempo. Eso fue antes de la tormenta. Antes de que el mar se convirtiera en una vorágine y la noche se tragara al sol. Fue antes de que el capitán le cortara la garganta y antes de que la tripulación se tirara por la borda, desesperada por escapar de la pesadilla que habíamos sacado del mar. Mi nombre es Walter Mix. Supongo que probablemente debería usar un alias, algo para evitar que la gente de arriba me encuentre, pero la verdad es que no me importa. He pasado toda mi vida cuidando. Toda mi vida huyendo de las sombras que se sientan sobre nuestro gobierno, de los titiriteros que mueven los hilos del mundo. Pero estoy fuera de tiempo, y lo digo literalmente. Tengo un pie en la tumba. Doc dice que es terminal. Eso significa que no tengo que preocuparme de que las personas equivocadas me encuentren o de las consecuencias de lo que estoy a punto de decir. Puedo avisarte. Y luego puedo ir. La vela comenzó como cualquier otra. Nuestro buque de guerra estaba amarrado al costado, la tripulación formada en líneas que iban desde el embarcadero hasta las cubiertas inferiores, almacenándolo lleno de alimentos y suministros. Comenzó uniforme. Común. Entonces llegaron. Los secretos. Nadie parecía saber quiénes eran, pero cuando llegaron llevaban máscaras carmesí. Como pasamontañas sin agujeros para los ojos o la boca. Pasaron por encima de nuestra línea en la frente y le dijeron al contramaestre que necesitaban hablar con el capitán. Y hablar lo hicieron. Los observé desde el borde de mi visión, los 6 rodeaban al capitán, murmurando palabras demasiado bajas para entenderlas correctamente. La conversación duró 20 minutos y al final el capitán fruncía el ceño. Hizo una llamada a tierra, presumiblemente al comodoro. Parecía nervioso. Atemorizado. Cuando terminó la llamada, dijo algo desdeñoso a los Secret Ones y desapareció bajo cubierta. Todos nos preguntábamos qué estaba pasando. Para aquellos de ustedes que han servido, saben que hay 2 cosas que mantienen entretenido a un equipo: películas pirateadas y rumores. Y tras ese intercambio, los rumores volaron. Algunos decían que los secretos eran fuerzas especiales, tan clandestinas que a nadie se le permitía verles la cara. Otros dijeron que eran operadores de inteligencia. Personas con acceso a información tan delicada que conocer sus rostros podría representar un riesgo para la seguridad nacional. Briggs, un fogonero en la sala de máquinas, bromeó diciendo que eran Illuminati. Lagartos de Marte. Yo no sabía lo que eran. Para ser honesto, realmente no me importaba. Solo quería terminar de navegar para poder llegar a casa y ver a mi esposa, Abby, y a nuestra recién nacida, Alice. Para mí, esto era solo un trabajo. Un trampolín hacia una vida mejor. Y cuando zarpamos, todavía creía eso. Luego, el barco echó anclas y la tripulación fue reunida en el hangar. El capitán estaba al frente con 3 de los secretos a cada lado de él. Se quedaron en silencio, mirándonos detrás de sus máscaras carmesí. El capitán se aclaró la garganta y dijo que le resultaba difícil hacerlo, pero antes de nuestra partida recibió la noticia de que nuestra misión había cambiado, que ya no era una rutina, que ya no era lo que esperábamos. Pasó un frasco de pastillas. Cada uno de nosotros recibió instrucciones de tomar una pastilla de la botella. Para mantenerlo a salvo. Llevarlo encima en todo momento en caso de emergencia, pero nunca comerlo en caso contrario. ¿Qué es, señor?, preguntó Briggs en la parte de atrás. Cianuro, respondió el capitán. La risa ondeó a través de la tripulación. En serio, gritó alguien más. Esto para la malaria, estamos desplegando. El capitán suspiró, mirando de reojo a los secretos que permanecían silenciosos, impasibles. Es cianuro, y si sabes lo que te conviene, te asegurarás de no perderlo. Con eso, salió corriendo, los secretos a cuestas. Esa noche, Briggs murió. Probó la cápsula. Juró arriba y abajo que todo el asunto era una broma tonta. Que de ninguna manera nos darían cápsulas de cianuro cuando ni siquiera confiaban en que limpiáramos los baños sin supervisión, sus últimas palabras.
Probablemente sabe a Smarties. Briggs murió rápido. Murió rápidamente en un lío de mierda y pis, pero una vez que sus órganos se agotaron, solo tomó unos segundos. Llevar su cadáver a través del barco tomó minutos. Minutos que se sintieron como horas. Una vez que llegamos a la Bahía Médica, el doctor trató de resucitarlo, trató de bombear su estómago, pero sabía tan bien como todos nosotros que era una pérdida de tiempo. Él se había ido. Hace mucho. Después de eso, todos asumimos que daríamos la vuelta y nos dirigiríamos a casa. Que dejaríamos el cuerpo de Briggs, presentaríamos nuestros respetos y nos tomaríamos un par de días para llorar antes de reanudar la misión. Pero el capitán nos informó que el espectáculo continuaría. No estaríamos dando la vuelta. No estaríamos dejando el cadáver de Briggs porque esta misión fue clasificada como no fal. Y no solo eso, sino que la nave se bloquearía, cortando todas las comunicaciones. Ciudad del Río. Eso significaba que no había manera de llamar a casa. No hay forma de que nos llame a casa. Estábamos aislados y solos, y luego el capitán tuvo el descaro de decirnos que las cosas iban a empeorar. Que la muerte de Briggs, por trágica que haya sido, probablemente sea la punta de nuestro iceberg. La tripulación estaba furiosa. Confundido. Sin embargo, sobre todo, estábamos desconsolados. Muchos de nosotros tiramos nuestras cápsulas de cianuro, odiando el recuerdo que representaban. Pasaron 3 días después de la muerte de Briggs. 3 días de luto, del barco navegando por el Pacífico mientras su tripulación se deshacía lentamente, susurrando teorías sobre lo que estábamos haciendo allí. Sobre lo que el capitán quiso decir con que las cosas empeoran. Es China, escuché en los pisos. Tienen un arma secreta y vamos a desmantelarla. Vi un video de YouTube sobre esto. Si nos atrapan, nos van a torturar hasta la mierda, por eso nos dieron el cianuro. A la mierda eso. Suenas totalmente loco. Es Rusia, tonto. Tiene que ser. Se están volviendo nucleares y nos enteramos, así que ahora vamos a hundir sus submarinos. ¿A qué te refieres con por qué? Entonces no pueden atacarnos después de que los vidriemos, no es genocidio si no tenemos otra opción. No sabía qué pensar. Nunca había experimentado algo así que simplemente me desperté, hice mis relojes y volví a la cama. Enjuagar. Repetir. Traté de no hablar sobre lo que estaba pasando porque cada vez que lo hacía, Briggs inevitablemente aparecía y el recuerdo me dolía como un cuchillo en el estómago. Él y yo habíamos pasado juntos por lo básico. Navegó arriba y abajo por el noroeste del Pacífico e hizo un juego de encontrar monedas antiguas en todos los puertos. Así que mantuve la cabeza baja. Hice mi trabajo. Estaba haciendo ese trabajo cuando la advertencia del capitán se hizo realidad. Cuando las cosas empeoraron. Era una guardia nocturna y yo había estado dirigiendo el barco en el puente. En un momento estábamos navegando a través de aguas tranquilas en una noche brillante y sin nubes, y al momento siguiente todo desapareció. La oscuridad robó la noche como un interruptor de luz que se apaga. Recuerdo al oficial de guardia moviéndose hacia las alas del puente y mirando hacia el cielo, tratando de determinar si la luna se había deslizado detrás de una nube. Cuando volvió, parecía confundido. Agitado. Fue extraño para mí porque teníamos radares, así que no era como si estuviéramos navegando a ciegas. Llamó al capitán y le informó que faltaba la luna. Desaparecido. Mantén el rumbo, ordenó el capitán. Pero señor, hacer clic. Se cortó la comunicación. A la mañana siguiente el sol nunca salió. El cielo permanecía tan negro e inquietante como la noche anterior. Alrededor de este tiempo, los Secret Ones comenzaron a actuar de manera más extraña. Mientras que antes se quedaban más o menos en sus camarotes, ahora vagaban por el barco sin rumbo fijo. Murmuraban tonterías en voz baja cuando pasabas junto a ellos en los pisos. Pasar las manos por las superficies donde quiera que fueran. De vez en cuando, atraparías a un par de ellos dirigiéndose a las cubiertas superiores con una pequeña radioafición y una antena portátil. Lo instalaron y se sentaron allí durante horas. En su mayoría, no hablaban por el micrófono, solo escuchaban el zumbido estático del altavoz. Sin embargo, de vez en cuando, los escucharías chillar en el micrófono. Una vez vi a uno llorando en él.
simplemente llorando en silencio, con las manos agarrando los costados de su cabeza. Las discusiones de la tripulación se volvieron más erráticas. Hablar de superarmas rusas o chinas casi se desvaneció, y ahora la teoría era que estábamos haciendo contacto con extraterrestres. Que habíamos localizado una nave espacial derribada y estábamos intentando comunicarnos con ella. Por eso el cielo se ha vuelto jodido. Es tecnología de encubrimiento alienígena diseñada para mantener oculta su nave. Si lo conseguimos primero, podremos viajar a diferentes planetas y esa mierda. El tipo está vestido de rojo para Elon Musk. Espacio X, ¿qué quieres decir con cómo lo sé? Le pregunté a uno. De ninguna manera. Te dije que los rusos nos iban a bombardear y ahora lo hicieron. ¿Por qué crees que está tan jodidamente oscuro, hombre? Invierno nuclear. Toda la ceniza y el hollín taparon el sol. Ficticio. Ninguna teoría estaba cerca de la verdad. Nadie a bordo tenía idea de que tan mal estaban las cosas o que tan mal se iban a poner. Si lo hubiéramos hecho, habríamos organizado un motín en ese mismo momento y habríamos dado la vuelta al barco y habríamos regresado por donde vinimos. Pero no lo hicimos. Navegamos en la noche. La semana siguiente transcurrió en confusión y desesperación. La tripulación se volvió más irritable. Las personas que generalmente eran alegres de repente se criticaban entre sí, peleándose por las cosas más pequeñas. Los comentarios errantes se convirtieron en crisis verbales en cuestión de segundos. El café frío provocó peleas a puñetazos. La falta de papel higiénico dejó a un marinero con un ojo morado y sangre en la nariz. Pero esos eran problemas manejables. No tan fuera de lo común que no estuviéramos equipados para entenderlos, para tratar con ellos. Sin embargo, lo que sucedió en el gimnasio entre Miers y Yendel, eso era algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Yendel estaba viendo a Miers en el banco de pesas. No sé lo que se dijo. Yo no estaba allí, toda mi información es de segunda mano, pero según testigos, comenzó una discusión cuando Yendel acusó a Miers de sabotear su matrimonio. Las palabras volaron. Miers fue a colocar su barra, pero Yendel pateó la barra hacia abajo. 200 libras. Casi lo decapitó, hubiera sido mejor si lo hubiera hecho. Miers todavía estaba vivo cuando llegó el doctor. Su cuello había sido severamente cortado, colgando de tiras de carne, pero sus ojos aún se movían. Su garganta todavía se estaba ahogando. Yendel se sentó a llorar en un rincón, gritando que no era su intención, que nunca quería lastimarlo pero que no podía contenerse. Ella gritó cuando la arrastraron lejos. Como la encerraron. Miers no vivió mucho más tiempo. El doctor lo sacó de su miseria de la manera más rápida que se le ocurrió, terminando el trabajo. El resto del equipo se puso a trabajar limpiando la sangre. En cuanto a Yendel, murió una hora después. Resulta que nunca tiró su cápsula de cianuro y finalmente tuvo la oportunidad de usarla. En ese momento, me sentí muy mal por ellos, muy mal porque Miers sufriera de la forma en que lo hizo, y muy mal por Yendel porque sabía exactamente lo que quería decir. Que ella nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Que algún miasma oscuro había infectado la nave, se había filtrado en nuestros corazones y mentes y nos había enfadado. Desesperado. Esa noche pensé en ella. De cómo debe haber sido después de tragar su cápsula de cianuro, de lo fácil que podría haber sido escapar de esta pesadilla si nunca hubiera tirado la mía. Entonces mis pensamientos se dirigieron a mi esposa. Mi hija. La culpa llenó mi estómago como un foso de víboras, mordiéndome por siquiera pensar en dejarlas atrás. Me quedé a la deriva. Mis sueños eran cosas desordenadas. Desesperanzado. Retorcido. Soñé con el espíritu de Briggs vagando por el barco, incapaz de encontrar la paz tan lejos de casa, atrapado en una jaula de acero como una rata. Cuando desperté, mi mente se sentía como papilla. Tropecé por los pisos como un zombi, cada paso más lento y pesado que el anterior. Mis oídos sonaron. Mi visión se nubló. Medio me pregunté si me habían drogado o si había una fuga de monóxido de carbono en el desorden, pero entonces algo me llamó la atención. La cabaña de los secretos. Su puerta estaba entreabierta, apenas. Nunca estuvo abierto. Me asomé y vi a uno de ellos sentado en un escritorio de espaldas a mí.
Las luces estaban apagadas. Un sonido bajo se reprodujo en la habitación. Algo parecido a la música, pero decididamente desafinado y agonizante, como las cuerdas de un violín siendo peladas y lijadas. Lo usé para cubrir mis pasos cuando me deslicé adentro, observando al secreto mientras estaba rígido en su asiento. No llevaba su máscara. Al menos, no correctamente. Lo había levantado hasta los ojos, excepto que no tenía ninguno. Sin ojos, sin nariz y solo un diminuto agujero redondo que pasaba por una boca. Con el corazón palpitante, miré esta cosa a la luz tenue de los pisos, y de repente entendí por qué estaban pasando las manos por todo lo que había en el barco. Estaba navegando. Exploración. Se llevó un dedo a la cara, recorriendo una serie de heridas dispersas, algunas aún sangrando. Con un gemido, su uña se clavó en su mejilla. Un charco de sangre se formó a su alrededor. El secreto gimió. Lentamente, se desprendió de una pequeña tira de carne. Luego otro. Los colocó sobre el escritorio, tarareando a tono con la música distorsionada, y la carne comenzó a retorcerse. Empezó a torcerse y remodelarse. El secreto lo palpó con las manos. Asintió para sí mismo. Luego sacó un expediente del escritorio, lo abrió y buscó un formulario antes de escribir algo en él y volver a colocarlo en el cajón. La puerta de la cabina se abrió con un chirrido. Otro secreto estaba en la entrada, mirándome a través de su máscara carmesí. Ladeó la cabeza. Dio un paso adelante. Mi cuerpo se estremeció con piel de gallina, preguntándome si este todavía tenía sus características. Sus ojos murmuró algo incoherente y el primero se giró en su asiento. Mi cráneo latía. Cualquier dolor de cabeza con el que me había despertado había empeorado y ahora el dolor era casi cegador. Ahogué un gemido cuando el primer secreto se levantó de su silla. Se acercó a mí y dio un paso silencioso hacia atrás cuando metió la mano en el casillero frente al cual había estado parado, sacando un radioaficionado y un machete. Mi corazón golpeó mi caja torácica una vez. 2 veces. Quería desmayarme. Entonces ambos salieron de la cabaña, dejándome sola. A solas con el expediente. Le di 30 segundos antes de tomar otro respiro. Luego fui al cajón del escritorio, saqué los documentos de la carpeta y los hojeé. Fueron escritos como un sueño febril. Símbolos. Números. Nada sobre ellos parecía tener mucho sentido, y se me ocurrió que probablemente estaban encriptados por algún tipo de código. Maldiciendo, los metí en mi bolsillo para un análisis posterior. Me apresuré al puente, ya tarde para mi turno. Mis pensamientos se aceleraron mientras relevaba al timonel y entregaba apresuradamente mi informe de facturación a Sandu, el oficial de guardia. Me senté en la silla, tomé el volante y reflexioné sobre lo que acababa de ver. ¿Eran los Secret Ones algún tipo de cultistas? Tenía razón Briggs. ¿Estábamos navegando con los malditos Illuminati? Nunca tuve la oportunidad de pensarlo bien. En ese momento el capitán tropezó con el puente luciendo como la muerte misma. Escuché rumores de que no se veía bien, pero esta era la primera vez que lo veía fuera de su cabaña en semanas. Su rostro estaba demacrado. Sus mejillas estaban tan hundidas que los huesos parecían capaces de perforar su piel, y me pregunté distraídamente si había comido una comida completa desde que zarpamos. «Buenas noches, señor», dijo Sandu. El capitán murmuró algo ininteligible, pasó junto a ella y se sentó en su silla. Se abrochó el cinturón de seguridad. «¿Todo bien?», Sandu preguntó. El capitán la miró, pero no pareció verla. Sus dedos agarraron ambos lados de sus reposabrazos y sus labios comenzaron a moverse. «Adiós», dijo. «Lo siento. Adiós. Adiós. Adiós». El capitán se sentó en su silla, repitiendo la palabra una y otra vez mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Será mejor que busques al médico», murmuró Sandu. Cogió el teléfono, pero antes de que pudiera marcar el número, apareció un resplandor naranja debajo de las ventanas del puente. Algo parpadeando. «Señora», Ramírez informó desde el puesto de observación. «Esos tipos de Secret acaban de encender una hoguera en la maldita cubierta de armas». «¿Qué?». Sandu corrió hacia la ventana, mirando hacia abajo conmocionado y furioso.
Luego se trasladó al ala del puente y llamó a los secretos para que apagaran el fuego. Un momento después, ella gritó. Ramírez, mirando por las ventanas del puente, de repente se dio la vuelta y vomitó en la cubierta. ¿Qué está pasando?, pregunté, levantándome de mi asiento. Es Yendel, dijo Ramírez, limpiándose la boca. Son Yendel y Briggs. Están descuartizando sus malditos cadáveres. Sandu volvió a entrar, gritándole al capitán. Señor, permiso para movilizar un ERT y encerrar a esos imbéciles. Adiós. 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 Sandu maldijo. Cogió el teléfono y llamó al oficial ejecutivo, informándoles que el capitán no había perdido y que los secretos estaban cortando cadáveres. Cuerpos en llamas. Necesitaban sacar gente para cerrarlo ahora, gente con armas porque los secretos tenían machetes. La XO dijo que estaban en eso, pero que era demasiado poco y demasiado tarde. De alguna manera ya sabía que los Secret ya habían terminado lo que vinieron a hacer. Desde lo profundo de la noche, el viento aullaba. Gritó. Una ola nos golpeó de costado, una grande. Giró el buque de guerra como un patito de goma en el baño, derribando a Ramírez de lado y tirando a Sandu por la cubierta. Me las arreglé para estabilizarme contra la consola del timón. Jesucristo, susurró Sandu. Todos bien. Me abroché el cinturón de seguridad. ¿Qué demonios fue eso? Hola rebelde, escupió Sandu. Han sido 3 semanas de clima perfecto y luego eso sale de la nada. Esta vela está maldita. Agarró el teléfono y comenzó un anuncio en todo el barco para una encuesta rápida, pero nunca terminó la tubería. Otra ola nos golpeó. Luego otro. La cabeza de Sandu se estrelló contra la consola central con un crujido repugnante y cayó inmóvil sobre la cubierta. Me apoyé contra el timón, mi cinturón de seguridad apretando dolorosamente mi cintura. Cerca, escuché chillar a Ramírez. Orando. El capitán siguió pronunciando su estribillo. Adiós. Adiós. Un relámpago brilló. Por primera vez en semanas, vislumbré el cielo. Nubes oscuras giraban a nuestro alrededor como atrapadas en un torbellino, y en ellas nadaban caras. Oscuridad. Nos miraron, angustiados. Vi a Yendel. Briggs. Los escuché gritar y aullar como si llamaran a alguien en un idioma que solo podría describirse como blasfemo. El cuerpo de Ramírez se arqueó y se retorció, gritó como si algo lo estuviera destrozando de adentro hacia afuera. Quería saltar y ayudarlo, pero necesitaba mantener el control de la nave. Abandonar el timón en una tormenta como esta significaría una muerte segura. Así no, gimió Ramírez. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras contemplaba los inquietantes rostros de los muertos que se arremolinaban en el cielo. No puedo. Sus manos se agarraron a las barandillas que corrían a lo largo del puente y se empujó lentamente contra el barco que se balanceaba violentamente. Pulgada por pulgada. Miré impotente cuando lo vi llegar a la escotilla que conducía a las alas exteriores del puente y supe exactamente lo que pretendía hacer. Después de todo, Ramírez y yo habíamos lavado nuestras cápsulas de cianuro juntas. No, llamé, pero no podía pensar en nada más que agregar. ¿Por qué no debería? ¿Por qué no debería unirme a él? Hizo una pausa, me miró. Entonces abrió la escotilla, llenó el puente con el bajo ensordecedor de la tormenta y se arrojó al mar. Me senté allí, muriendo en cámara lenta. Las olas, ya feroces, empeoraron. El oleaje ahora amenazaba con tragarse el barco, alcanzando la altura de rascacielos mientras sus muros de agua rompían a nuestro alrededor. La estructura del barco gimió. Chilló. Sonaba como si todo estuviera a unos minutos de dividirse. Y luego otra ola nos golpeó. Un Goliat. Mi cuello se partió hacia un lado cuando mi cinturón de seguridad se rasgó en mi cintura. De repente abajo era arriba y arriba era abajo. Caímos en la furia del mar, el agua helada rompiendo las ventanas del puente, asfixiándonos al capitán Yami en la oscuridad húmeda. En retrospectiva, no sé por qué contuve la respiración. Después de todo lo que había pasado, ahogarse habría sido fácil. Preferible. Pero lo hice. Creo que lo sostuve para Abby y Alice, gorgoteando mientras intentaba desesperadamente orientarme. Hasta que el agua empezó a escurrir.
Toda el agua del puente se derramó por las ventanas rotas, junto con el cuerpo sin vida de Sandu. Colgué boca abajo de mi asiento, sin aliento. Delante de mí, el capitán hizo lo mismo, pareciendo finalmente haber recuperado la lucidez una vez más. Ya no murmuraba adiós. Ahora estaba mirando al frente. Y algo le devolvía la mirada. Algo titánico. Lo miró fijamente a través de la ventana rota, sus ojos como 3 orbes de obsidiana arremolinados. El capitán metió la mano en su bolsillo y sacó su cuchillo. Estaba destinado a cortar líneas. Para cortar cuerdas. Me pregunté si pretendía luchar contra esa cosa, organizar una defensa final para él y su tripulación, pero en lugar de eso, la presionó contra su garganta. Lo metió en un lado y, con un gemido gorgoteante, lo rasgó con ambas manos. Su cuello explotó en una lluvia de sangre. La criatura, aparentemente satisfecha, me miró entonces. Me miró, y miré hacia atrás, en lo profundo de esos ojos de oscuridad arremolinada, y en ellos vi el abismo. Vi el vacío. Era como si algo hubiera embotellado todo el dolor de la humanidad en un solo punto, lo comprimiera en algo parecido a una estrella que colapsa y luego dejara que se encendiera. Una nueva gran explosión. Todo un universo construido de nuestra desesperación. Me retorcí en mi asiento. Sentí como si alguien hubiera vertido napalm en mi cráneo y me di cuenta de que esa cosa estaba dentro de mí. Que estaba saboreando mis pensamientos. Mis recuerdos. Apreté los puños y apreté la mandíbula y grité con la garganta en carne viva, pero nada disminuyó la agonía. ¿El cianuro? ¿Por qué diablos había tirado el cianuro? Hubiera sido tan fácil. Tan fácil. Abby, por eso. Abby y mi pequeña Alice, que crecería sin su padre. No pude perforar mi boleto. No si eso significaba dejarlos atrás. Mis pensamientos rebotaron contra el monstruo, el amor que tenía por mi esposa y mi hija luchando contra todo su vacío. Luchando, pero ganando. El napalm en mi cráneo se disipó. Los gritos que resonaban en mi boca se convirtieron en respiraciones entrecortadas. Una voz me llegó, desde algún lugar lejano e interminable, y me dijo que nunca regresara. Para aferrarme a lo que tengo. Entonces, desde más allá de la ventana rota, los ojos del monstruo se cerraron. Y la mía también. Me desperté flotando sobre unos escombros, en algún lugar de la costa de Guam. Las olas chapoteaban suavemente contra mis pies. No había señales de mi barco, mi tripulación o el monstruo que habíamos descubierto en medio del mar. Estaba tranquilo. Pacífico. Las gaviotas graznaron en lo alto y una campana me llamó la atención. A cierta distancia había un pequeño barco pesquero. Parecía haberse desviado del rumbo y navegaba en mi dirección, sus miembros de la tripulación diminutos puntos gritando en la cubierta. Me salvaron la vida. Pero también lo hizo el monstruo en el mar. El monstruo que llegué a conocer como Edén. Los documentos que le había quitado a los secretos estaban muy dañados y empapados, pero no eran ilegibles. Traducirlos tomó tiempo, pero lo logré. Recibí la ayuda de varias personas que no mencionaré aquí por razones obvias, pero lo que descubrimos fue inquietante. Espantoso. Aprendimos que a la teoría de la evolución le faltan componentes, que no cuenta la historia completa. Nos dice que la vida se originó a partir de la sopa primordial. Dice que empezamos como organismos básicos saliendo del mar, pero lo que no nos dice es que esos organismos no eran milagros. Eran nacimientos. Hace 1000 millones de años, algo llegó a nuestro planeta desde el lejano cosmos. Una criatura de un poder insondable. Se asentó en lo profundo del océano y comenzó a crear todo tipo de formas de vida, aprendiendo sobre la marcha. Eventualmente, estas iteraciones llevaron a la creación de la humanidad. En un esfuerzo por mitigar su propia soledad, hizo algo que nunca antes había intentado, compartió fragmentos de su propia mente, su propia conciencia con la raza humana en un esfuerzo por acelerar nuestra evolución. Fracasó. Ese vínculo con su mente resultó irrompible. Incluso cuando intentó inculcar virtudes dentro de la humanidad, para inspirarnos hacia el amor, la compasión y la paz, nos rebelamos. Nuestros instintos más bajos ganaron. Caímos una y otra vez en ciclos de violencia y guerra, asesinato. Envenenamos a Edén con nuestra propia corrupción, pero persistió.
Sabía que romper su vínculo con nosotros significaría el fin de la humanidad tal como la conocemos, que cualquier empatía que tengamos se desvanecería. Como una madre, no podía dejarlo ir. Creía que podíamos ser mejores, si no ahora, eventualmente. Pero ha pasado demasiado tiempo. La herida se ha enconado, no ha sido tratada y Edén está pagando el precio. Ella se está muriendo extinción. Todo nuestro odio y codicia, nuestra sed de destrucción ha alcanzado una masa crítica dentro de ella y está comenzando a colapsar, llenándola de locura. La madre que nos dio a luz se ha ido. Un monstruo ha tomado su lugar. Los secretos saben todo esto. Según sus documentos, creen que tiene la intención de cauterizar finalmente su herida, de acabar con la humanidad antes de que podamos acabar con ella. La intención de la vela era golpear primero. Lo aterrador es que no parecían saber qué pasaría cuando ella muriera. ¿Simplemente se hundiría en el fondo del océano, pudriéndose durante décadas? ¿Se escaparía toda esa locura de ella, infectando al mundo en un miasma de locura? Había muchas variables que parecían incapaces de explicar, pero había una certeza de la que estaban absolutamente seguros, que perderíamos nuestra conexión con ella. Perderíamos nuestro amor, nuestra empatía, nuestras almas. Y para ellos, la supervivencia valía eso. No me parece. No lo creo porque mi empatía es la única razón por la que escribo esto hoy. El amor por mi hija me salvó esa noche. Cuando Edén me miró a los ojos, aún tan llenos de corrupción humana como estaba, parte de ella vio mi necesidad de volver a ver a mi familia. Para cuidarlos. Creo que por eso me dejó ir. Ella vio que aunque gran parte de la humanidad había caído en el egoísmo y la codicia, todavía había algunos entre nosotros que llevaban su antorcha. Todavía quedaban aquellos con amor en nuestros corazones. Y es por eso, creo que todavía había amor en el de ella. Pero eso fue hace muchos años y los tiempos han cambiado. La humanidad se ha vuelto más retorcida, más corrupta que nunca. A mi alrededor veo el amor secándose, la empatía ardiendo sin llama en las brasas del egoísmo y la inquietud, y no puedo evitar preguntarme si los secretos tuvieron éxito en su misión. No puedo evitar preguntarme si Edén finalmente está muerto.